Buenas tardes, como ahora estamos en nueva plataforma de YouTube, vamos a la palabra del Señor, que está en Filipenses 1, del verso 3 al 6. Bueno. Dice, oración de Pablo por los creyentes, en el nombre de Jesús. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor, Gustavo? Mira, este es un hermoso versículo, libro de Filipenses. Me asombra cómo empieza Pablo este versículo 3, ¿no es cierto? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es un amor entrañable que tiene Pablo hacia la iglesia de Filipenses. Es un amor entrañable, es la primera iglesia que funda Pablo ahí en Europa. ¿Ya? En su segundo viaje misionero, Pablo funda esa iglesia. Esa iglesia viene a ser una iglesia para Pablo muy estimada. Muy estimada. ¿Por qué? Porque era una iglesia muy dadivosa, era una iglesia que siempre apoyaba. Eso es lo fundamental que tiene esta iglesia, que siempre apoyaba a Pablo en todos los viajes. En todos los viajes que iba, ¿no es cierto? La iglesia de Filipos siempre estaba, ¿no es cierto?, con todos sus recursos, apoyando a su apóstol en todos lados que iba. Entonces, Pablo en ese sentido estaba muy agradecido de esa iglesia, con todos los hermanos. Y no tan solo por lo que la iglesia sostenía a Pablo también, sino por cómo esa iglesia crecía. Y no crecía tanto en número, no me refiero a eso, crecía en lo espiritual. Amén. Crecía en los dones que el Señor repartía en medio de ese tiempo. Por eso que Pablo estaba muy agradecido y siempre se acordaba de esta gente, de estos hermanos en Filipo, y dice, siempre doy gracias al Señor por ustedes, hago mención de ustedes en mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Ese amor que tenía, ese amor fraternal que tenía Pablo con la iglesia, debería estar en cada uno de nosotros. Debería estar en cada uno de nosotros, ese mismo amor. Claro, es una oración que hacía Pablo. En el versículo 7 más abajo dice que él le escribía desde la cárcel. Desde ahí comenzaba a dar esa fuerza para esta iglesia, para la primera iglesia que él ha fundado, amén, allá en Hechos 16, verso 7, amén. Estas iglesias eran fundadas por él y por eso que él exclamaba profundo amor por esta iglesia. Sí, claro, amén. Él estaba muy contento con esta iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, le digo, crecía, y no me refiero a números, crecía en la gracia de Dios. Amén. Crecía en lo que es espiritual. Parece que era una iglesia, ¿no es cierto?, que amaba las escrituras. Era una iglesia que amaba, ¿no es cierto?, el estudio de la palabra. Era una iglesia que amaba, ¿no es cierto?, compartir el evangelio con otras personas. ¿Por qué? Porque sustentaba a Pablo. También ayudaba a su misionero. Claro, y estaban empapados en creer en la salvación que venía de Cristo. Así es. Mira, dice, y en el versículo 4, dice así, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Había una comunión, había, ¿no es cierto?, una unión ahí en esa iglesia que Pablo pone énfasis acá, y en el versículo 6, ¿no es cierto?, donde nosotros nos vamos a enfocar, en ese versículo 6 donde le vamos a poner un énfasis, ¿no es cierto? Y creo que este versículo 6 encierra muchas cosas preciosas, muchas cosas lindas, porque dice así, el capítulo 1, versículo 6 dice así, estando persuadido de esto. Y cuando dice estando persuadido, es estando seguro, estando convencido, estando completamente, ¿no es cierto?, seguro de lo que Dios va a hacer ahí. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice él, ¿no es cierto?, en el versículo 6, estando persuadido, estando seguro. Pero ¿por qué estaba seguro Pablo? Porque ¿qué es lo que a Pablo, ¿no es cierto?, le afirmaba su corazón para estar él seguro de lo que
Dios empezó a hacer en esa iglesia de los hermanos de Filipenses, iba a terminar esa obra. Por cuanto el Señor empezó esa obra, dice Pablo que Él la iba a perfeccionar, la iba a terminar. Amén. Y la obra no está hablando de la iglesia, no es solamente está hablando de la iglesia. La obra que Cristo hace en nuestras vidas es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Acuérdense que acá, ¿no es cierto?, Pablo da una exhortación y da todo, ¿no es cierto?, un saludo tan fraternal a la iglesia de Filipenses, por lo que ellos crecían, maduraban espiritualmente. Pero también no así como en la iglesia de Corinto. Cuando él dice, escucho murmuraciones, escucho quejas, entonces no son carnales. Parece que Pablo era de que la iglesia tenía que caminar así recto. Recto en lo que es del Señor, recto, ¿no es cierto?, en lo que se trata de Dios, del Evangelio. Pablo se la tomaba, y eso muy en serio él, porque si hubo una conversión, si hubo una certeza en Pablo, es que él conoció al Señor, que el llamado vino de parte de Dios. Amén. Cuando Pablo habla acá en este versículo 6, estando persuadido, que estoy seguro, ¿no es cierto?, de lo que Dios va a hacer en vosotros, es por lo que Pablo ve en los hermanos. Es lo que Pablo ve, ¿no es cierto?, en la iglesia en general, en la iglesia de Filipenses. Ve una madurez espiritual, ve que ahí Dios ha hecho, ¿no es cierto?, una nueva criatura, un nuevo renacer, un nuevo hombre, nueva mujer. En ese sentido, Pablo dice lo que empezó Cristo a hacer. Ahí, lo que Él empezó, esa buena obra. ¿Y cuál es la buena obra que Cristo hace en cada creyente, en cada persona cuando se le acerca a Él? Es el nuevo nacimiento. Así es. Es el nuevo nacimiento. Cristo lo dijo, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando habló con Nicodemo? Es necesario que nacer de nuevo. Entonces Pablo veía todas esas maravillas en los hermanos de Filipo. Veía su crecimiento. Veía su entrega al Evangelio, veía su devoción al Señor, veía el amor fraternal que tenían los unos con los otros. Veía a Pablo en esta iglesia, ¿no es cierto?, cómo ellos se reunían, cómo era una comunidad, cómo eran un cuerpo que se amaban entre sí. Ellos, acuérdense, les repito, ellos sostenían a Pablo. Entonces Pablo veía ese amor fraternal. Pablo veía, ¿no es cierto?, ese amor que había entre hermanos. Y cuando hay ese amor, Viviana, entre los hermanos, ¿no es cierto?, quiere decir que hubo un renacer nuevo. Cuando en una iglesia, en un lugar no hay murmuración, cuando en una iglesia, en un lugar no hay, ¿no es cierto?, esa rivalidad. Cuando no hay esa rivalidad, quiere decir que esa iglesia, ese cuerpo de Dios, Dios ha formado algo nuevo de ahí. Dios ha hecho renacer algo nuevo y está haciendo algo nuevo y está formando algo nuevo. Amén. Y en esa parte, cuando Dios empieza a hacer algo nuevo en nosotros, cuando empezamos a nacer como una nueva criatura, ahí no puede intervenir ni tú, ni puedo intervenir yo, ni Pablo podía intervenir. Así es. Porque ¿quién interviene solamente en el nuevo crecimiento, en la nueva criatura? Es el Espíritu Santo, es Dios. Es como cuando una mujer está embarazada. No se escucha, dice Pablo. Amén. Amén. Es cuando una iglesia, ¿no es cierto?, está así embarazada, la mujer. No es de la gente de afuera. Eso es de Dios que empieza a formar el vientre, a formar, ¿no es cierto?, la criatura en el vientre de esa mujer. ¿Me están diciendo que no se escucha? ¿Sí? Entonces Pablo, cuando dice, estoy seguro, estoy persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahora, yo creo que todos nosotros hemos empezado algo en nuestras vidas. Todos nosotros de alguna manera hemos comenzado algo, tal vez un estudio, Viviana, tal vez, ¿no es cierto?, algún proyecto que hemos tenido, tal vez algún sueño que hemos tenido durante nuestra vida. Y durante todo ese tiempo hemos dejado a la mitad eso. Hemos dejado a la mitad tal vez muchos hermanos también que han dejado a la mitad sus carreras, ha dejado a la mitad sus sueños, ha dejado a la mitad, ¿no es cierto?, hasta su ministerio. Así es. Y yo creo que el 80 o 90% de la gente siempre ha tenido ese de poder emprender algo y dejarlo, no continuarlo, no llegar hasta el final. Pero Dios no es como nosotros.
Dios no es como nosotros que de repente hacemos algo y por X motivo nos damos por vencido y dejamos a la mitad tal vez muchos ministerios. Dejamos a la mitad, ¿no es cierto?, los proyectos. Muchos proyectos dejamos a la mitad. Yo lo puedo testificar en mi vida. Lo puedo decir también en mi vida cuántas cosas, cuántos proyectos he deseado tener o he querido tener durante mucho tiempo y lo he empezado, pero lo hemos dejado hasta la mitad. No sé tú, Viviana, cuántas veces has tenido sueños o proyectos y lo has dejado a la mitad. Claro. Es que estaba viendo acá que dicen que no se escucha, entonces no sé si realmente no se escucha o Bueno, sí. pero más fuerte ahí tu celular. Sí, se escucha. Bueno, sigamos. Sí, muchas veces uno tiene sueños, pero uno dice, no, capaz que no puedo, porque alguien que te marcó en el pasado, entonces tú decís, no, eso es para otra persona, ¿ya? Y nos vamos quedando ahí en el aire, o vamos quedando guardando y atesorando por ahí, haciendo bolilla. Amén. Así es. Entonces, nosotros las personas somos así, los seres humanos generalmente somos así, pero Dios no es así. Acá dice Pablo, estoy persuadido, estoy convencido, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la terminará. Y no dice el que comenzó dice el que comenzó con vosotros, no en vosotros. ¿No es cierto? El que comenzó quiere decir que es algo interno. Amén. El que comenzó, ¿no es cierto?, con vosotros es algo externo. Y lo que Dios está diciendo y lo que Dios nos está tratando de enfatizar, su palabra en este día, y es una palabra que debiéramos atesorarnos esto. Es una palabra donde nosotros debemos tener la certeza de lo que Dios hizo en mi vida, que el Señor me llamó, ¿no es cierto?, en este tiempo. Él va a seguir en su proyecto de vida. Él va a seguir en su proyecto que ha tenido en mi vida. Porque en mí ha nacido una nueva persona. Porque en usted ha nacido una nueva persona. Entonces hay dificultades de repente en la vida donde podemos, en el transcurso de nuestra vida, hay dificultades. Pero el Señor acá con esta palabra está diciendo esto. Yo comencé contigo, yo comencé con ustedes como familia, yo comencé con ustedes como ministerio. Y es algo que yo empecé, y es algo que yo lo llamé, y es algo, ¿no es cierto?, que no el hombre no ha llamado a ustedes, el hombre no te ha llamado, el ministerio no te ha llamado, nadie te ha llamado acá de forma terrenal, el único que te ha llamado es Dios. Amén. Es Dios quien nos ha llamado. Es el Señor que nos ha llamado. ¿Y cómo tenemos esa convicción de que Dios nos ha llamado? Porque ha hecho una nueva criatura en nosotros. Ha hecho un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo. El viejo hombre, la vieja mujer, ¿no es cierto?, ya está afuera, está fallecida, murió. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando está ese cambio, ¿no es cierto?, cuando nosotros decimos, como dijo Pablo, Cristo ya vive en mí, el Señor, ¿no es cierto?, dice así, yo voy a perfeccionar tu obra. Yo te voy a seguir, yo te voy a llevar, yo te voy a alentar, yo te voy a perfeccionar. Tú no tienes que temer a eso, tú no tienes que temer a las dificultades de la vida, tú no tienes que tener, ¿no es cierto?, no tienes que tener miedo a enfrentar cada situación que pasamos diariamente, porque el que te llamó es Dios. Y si Dios es con usted, y si Dios es contigo, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es el Rey de Gloria que nos ha llamado. Y dice así, y el que comenzó en ustedes la obra, Él ha comenzado la obra en su vida. Si tú has renunciado a tu vida y si tú entregaste toda tu vida, todo tu ser al Señor, Cristo empezó a hacer algo en tu vida. Cristo empezó a hacer una obra en nuestras vidas también. Y Él la llevará y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y podemos decir, bueno, ¿cuándo será ese día de Cristo? Es cuando Él venga, hasta ese día, hasta cuando Él venga, el Señor nos va a perfeccionar. Y esto es toda la vida, es un proceso, no es que yo ya llevo 30 años en el Evangelio, ¿no es cierto?, y ya me la sé toda, no. Durante todas nuestras vidas vamos aprendiendo, durante todas nuestras vidas vamos en una capacitación de parte del Señor. Durante todas nuestras vidas el Señor nos va
capacitando, alentando. Cada día el Señor nos va animando para que sigamos adelante, para que no desmayemos, para que demos fruto, para que vivamos en fe, para que no miremos lo externo, sino que miremos la gloria de Dios. Aleluya. El justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Amén. Y no debemos escatimar, Gustavo, porque muchas veces nosotros tenemos sueños y proyectos, pero debemos entregárselos al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el día de mañana no nos pertenece. Así es. Amén. O sea, no estoy viviendo en mis proyectos, sino en sus proyectos, lo que Él ha proyectado en nosotros. Como tú dijiste ahí, la palabra dice, el que comenzó la obra la perfeccionará. Amén. Amén. No está en nosotros el día a día, sino en Él, en hacerlo perfecto en nuestras vidas, amén. Solo está en nosotros el poder decirnos, Señor, heme aquí estoy, amén. Y votar lo que es humanidad nuestra. Así y dejar que su Espíritu Santo sea nuestro guía, amén. Amén. Muchas veces nosotros confiamos en otras personas, en otros agentes, amén, para que guíen nuestra vida, y muchas veces fracasamos y nos vamos de peor en peor, amén. Pero cuando confiamos en Cristo, sabemos que todo lo que Él tiene para nuestra vida es para nuestro bien. Cuando amén. ponemos... Así que le invitamos a usted también a que usted coloque en Cristo todos sus proyectos, todos sus anhelos, amén, y veamos y confiados en su palabra, amén, confiando en Él de que Él lo hará. Amén. Y cuando dice acá Cristo, ¿no es cierto?, el Señor, el que empezó la buena obra, Pablo está viendo, ¿no es cierto?, a hermanos que se dedican y que tienen amor por el Evangelio. Pablo está mirando, ¿no es cierto?, a personas que aman las Escrituras, que aman la palabra, que aman su palabra, que aman, ¿no es cierto?, la oración, que aman, ¿no es cierto?, el meditar en la palabra. Ahí uno se da cuenta que es renacido, que es un hombre nacido de vuelta, que es una mujer nacida de vuelta. Esta palabra no es para todo, no es para cualquier persona, digamos, el que comenzó en ti la buena obra, no. Cuando yo digo que el Señor empezó una buena obra en ti, porque veo un nuevo nacimiento. Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando veo una nueva persona, ahí Cristo puede estar morando. Ahí el Señor empieza una obra y durante toda tu vida no te vas a descarrilar, durante toda tu vida no vas a desfallecer, durante toda tu vida tu mente, tu corazón va a estar seguro que Dios te llamó. Amén. Entonces nuestra confianza, como decía Viviana, todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños, ya no lo hago con mi propia fuerza, ya todo lo pongo a los pies de Cristo. Tus sueños, Señor, acá están todos mis sueños, mis proyectos están a tus pies. Amén. Él dirige nuestras vidas. Ahora nosotros no dirigimos nuestras vidas, Dios dirige nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra vida al Señor. A veces le erramos, a veces nos equivocamos, a veces fallamos. Pero Viviana, el Señor dice en su palabra, si alguno ha pecado, abogado tenemos, ¿no es cierto? Y debemos venir a los pies de Cristo y arrepentirnos. Y el Señor dice, nos limpiará nuevamente. Y podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante, podemos seguir avanzando en el Evangelio, podemos seguir proclamando, podemos seguir, ¿no es cierto?, anunciando el reino de Dios. Amén. Así que le invitamos a usted y le instamos a que no se quede en el pasado ni mire tanto al futuro, porque el día a día tenemos que vivirlo, como dicen algunos, Poncho, pero en el Señor. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente a sus vidas. Hasta aquí la palabra del Señor. Y creemos que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Así es. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Oramos en esta oportunidad por esta palabra y por tu vida que tú estás escuchando. Haga esta palabra eco en tu vida. Amén. Así es. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Amén, Padre amado, por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor, por esta tu palabra, Señor, Amén, que aún, Señor, estando en aflicción, Pablo no veía su aflicción, sino al contrario, él animaba a la iglesia, Padre, en este momento a través de esta palabra. Animamos al que está viendo, Señor, quizás está desgastado, cansado, Señor amado, sin fuerza, Jesús, pero tú renuevas, Señor, nuestras vidas, Señor amado. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, renueva su vida. Oh, Señor, fortalece su espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, glorifícate en él y en su familia. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Gracias damos a Dios por esta Amén. oportunidad. Amén. Dios les bendiga.